Después de terminar la primera fase del proyecto dedicado a las locomotoras de la MSP, sentí la necesidad de cambiar completamente de problema pictórico. Durante semanas había trabajado rodeado de hierro, maquinaria, estructuras industriales y vegetación. Era un proyecto donde el peso recaía sobre la composición, el dibujo y la presencia física de aquellos objetos. Todo tenía una enorme carga histórica y narrativa. Necesitaba enfrentarme a otra clase de pintura. En esos días redescubrí la obra de Frits Thaulow. No fue tanto una cuestión de estilo como de planteamiento. Me impresionó comprobar que un pintor podía dedicar una parte importante de su obra a estudiar el agua, sino como un problema pictórico en sí mismo. Aquello despertó una inquietud inmediata. Quería salir a pintar agua. No buscaba copiar su pintura, buscaba enfrentarme a un problema distinto al que había trabajado hasta entonces. Elegí el embalse de Bárcena casi de forma intuitiva. No llevaba un proyecto definido, no tenía una serie pensada, simplemente encontré un rincón donde el agua, los pinos y las montañas construían un paisaje muy equilibrado. Lo que más me sorprendió no fue la belleza del lugar, sino la tranquilidad que transmitía. Era un espacio frecuentado por familias, bañistas, pescadores y personas que simplemente iban a pasar la tarde. Un lugar amable, donde podía montar el caballete sin prisas y permanecer varias horas observando. Esa diferencia con respecto al proyecto de la MSP fue inmediata. En las locomotoras había exploración, aquí había permanencia. No tenía que descubrir un motivo nuevo cada día. El mismo paisaje ofrecía suficientes preguntas como para volver una y otra vez. Desde el principio decidí trabajar en tablas pequeñas. No pretendía realizar cuadros terminados, cada pintura debía funcionar como una nota de campo, un estudio realizado directamente del natural, una herramienta para comprender el comportamiento del paisaje. No establecí un número de obras, simplemente decidí volver mientras sintiera que el lugar seguía planteándome preguntas. Las primeras jornadas estuvieron muy centradas en un mismo rincón. Giraba literalmente el caballete, cambiaba unos metros la posición, modificaba el formato, pero permanecía prácticamente en el mismo sitio. Quería comprobar hasta qué punto un mismo motivo era capaz de transformarse simplemente por efecto de la luz, el viento y la atmósfera. Al principio pensaba que el proyecto iba a girar exclusivamente alrededor del agua. Creía que el verdadero reto consistía en representar reflejos, transparencias y movimiento. Sin embargo, muy pronto comprendí que el agua no podía entenderse de forma aislada. El viento modificaba constantemente su superficie. Las montañas cambiaban completamente cuando una nube proyectaba sombra sobre ellas. Los pinos aparecían unas veces como una masa oscura y otras como un entramado de luces entre troncos. La atmósfera alteraba la distancia. El color cambiaba mucho menos de lo que yo esperaba, pero las relaciones entre todos esos elementos cambiaban continuamente. Y ese empezó a ser el verdadero interés del proyecto. Después de varias jornadas, llegué a pensar que todas las tablas eran demasiado parecidas. El agua parecía constantemente blanca, plateada, lechosa. La intensidad del cielo deslumbraba y hacía muy difícil distinguir matices. Volvía al estudio con la sensación de haber repetido siempre el mismo cuadro. Era una sensación frustrante. Pensaba que no estaba siendo capaz de encontrar la riqueza que veía delante del motivo. Con el paso de los días comprendí que el problema no era la falta de cambios. El problema era mi manera de buscarlos. Esperaba grandes diferencias, y este paisaje trabaja precisamente desde las diferencias pequeñas. Una brisa ligera, 5 minutos de luz sobre una montaña, un cambio en la dirección del viento, una sombra que avanza lentamente sobre el agua. El paisaje no cambiaba de manera espectacular, cambiaba de forma muy lenta, y eso exigía una forma distinta de observar. Conforme fueron apareciendo las pinturas, comprendí que el proyecto estaba creciendo en varias direcciones al mismo tiempo. Las primeras tablas estaban centradas en los grandes reflejos.
Después comenzaron a adquirir importancia la atmósfera y la distancia. Más adelante aparecieron las montañas. Posteriormente, comenzaron a interesarme las masas de pinos y las relaciones entre sombra y agua. Y finalmente surgieron pequeños detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Un árbol seco parcialmente sumergido, una orilla erosionada, las raíces, el interior del bosque. Comprendí que el agua había sido solamente un punto de partida, el verdadero tema era el lugar. Durante estos días he pintado 9 tablas. No todas tienen la misma intención. Algunas estudian la estructura del paisaje. Otras buscan comprender el comportamiento del agua. Otras simplemente registran un momento concreto de luz, pero vistas en conjunto empiezan a funcionar como un diario de observación. No representan 9 cuadros independientes, representan 9 maneras distintas de mirar el mismo espacio. Y eso me parece mucho más interesante que haber encontrado una única imagen definitiva. Estas jornadas me han enseñado algo que no esperaba. He comprendido que no siempre es necesario buscar un motivo nuevo. A veces basta con regresar muchas veces al mismo lugar. Con cada visita aparecen preguntas diferentes. Unas veces la pintura gira alrededor del viento, otras alrededor de las montañas, otras alrededor del color del agua y otras simplemente alrededor de la tranquilidad que transmite aquel espacio. He dejado de perseguir un efecto concreto, he empezado a aceptar el paisaje tal y como se presenta cada tarde. Lejos de sentir que el proyecto está terminado, tengo la impresión de que acaba de comenzar. Quiero volver a pintar el árbol seco. La luz con la que lo pinté fue solo una posibilidad. Hoy he vuelto a verlo y era completamente diferente. Quiero comprobar cómo cambia con otras condiciones. También quiero introducirme más dentro del bosque, no pintar únicamente la orilla desde fuera. Quiero trabajar desde el interior de los pinos, utilizando los troncos como estructura compositiva y dejando que el agua aparezca al fondo como un plano lejano. Creo que ese planteamiento puede abrir un camino completamente nuevo dentro de la serie. También me interesa seguir estudiando el mismo rincón en distintas horas del día. No porque espere cambios espectaculares, sino porque empiezo a comprender que este paisaje habla en un lenguaje mucho más lento. Y quiero aprender a leerlo. No sé todavía cuál será el destino final de todas estas tablas. Quizá terminen dando lugar a un gran lienzo pintado también del natural, igual que ocurrió con el proyecto de la MSP. Quizá continúen creciendo como una serie de estudios. No tengo necesidad de decidirlo ahora. Prefiero dejar que sea el propio trabajo quien marque esa dirección. Lo único que tengo claro es que seguiré regresando, porque todavía siento que el lugar tiene cosas que enseñarme. El proyecto de las locomotoras continúa abierto y aún quedan escenarios importantes, donde la investigación seguirá avanzando. Pero estas jornadas junto al embalse han abierto otra línea de trabajo completamente distinta. Aquí no busco representar un objeto, busco comprender un paisaje. Y no persigo un efecto, persigo una observación más precisa. No intento construir una imagen espectacular, intento aprender a mirar. Y eso es, probablemente, el verdadero sentido de estas jornadas. No he encontrado todavía las respuestas, pero he descubierto un lugar al que merece la pena volver. Y mientras siga sintiendo esa necesidad, seguiré llevando allí el caballete.